Entonces, hoy día vamos a ver el tema 9. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Listo, gracias. Ya, continuamos en el módulo de proteínas y vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver en esencia reacciones de precipitación, pero en estas reacciones de precipitación están involucrados los niveles estructurales superiores de las proteínas, el nivel secundario y el nivel terciario. Los objetivos de aprendizaje: al finalizar la práctica, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder explicar el fundamento de las reacciones de precipitación de las proteínas, pero basándose en la estructura nativa de una proteína. Tienen que poder explicar el fenómeno de la desnaturalización de una proteína. Tienen que poder explicar la diferencia que hay entre precipitación reversible y desnaturalización. Y, como siempre ponemos al final, tienen que poder deducir la aplicabilidad práctica de estas reacciones de precipitación. ¿Para qué sirve? ¿Qué aplicación tiene? Bueno, vamos a ver la introducción teórica. Anterior tema hemos visto a nivel primario. ¿Recuerdan? El nivel primario se refiere a identidad, cantidad y secuencia de aminoácidos, es decir, qué aminoácidos están presentes, en qué cantidad relativa, cuál sería su secuencia. Nosotros hemos hecho identidad hemos conocido proteínas y dos grupos de aminoácidos esenciales. Pero hay que recordar aquí, ya que estamos entrando al nivel secundario y terciario, que el nivel primario define los niveles estructurales superiores. Para que se mantenga la conformación de la proteína, es necesario que estén intactos sus niveles estructurales superiores. Por este motivo y por tanto, el mantenimiento de la conformación proteica garantiza la función biológica de una proteína. Es decir, la función biológica depende de la estabilidad de los niveles estructurales superiores. Esto es sumamente importante. Si recordamos los niveles estructurales, habíamos partido, ¿verdad?, de que toda proteína que se sintetiza en la célula se sintetiza en los ribosomas, ¿verdad? Pues se sintetizan con una conformación, digamos, original propia, llamada conformación nativa. La conformación nativa sería la disposición espacial, esta es otra conformación nativa, disposición espacial de la proteína, que es típica o que depende de su síntesis, ¿verdad? Conformación, digamos, basal de una proteína, en la que tiene todos sus niveles estructurales estables. Una conformación nativa garantiza la función biológica. Mientras esté intacta la conformación nativa, la función biológica de esta proteína, de la que fuere, va a cumplirse su función biológica para la cual ha sido sintetizada. La pérdida de la estructura nativa, esto in vitro, ¿no? In vitro. La pérdida de la estructura nativa siempre conlleva una precipitación que puede ser con desnaturalización. Recordamos nuevamente el nivel primario, el secundario, el terciario. El plegamiento de esta larga cadena de aminoácidos da origen a este nivel secundario, la alfa-hélice o la hoja plegada, que a su vez estos se vuelven a plegar sobre sí mismos, dan origen al nivel terciario. ¿Qué fuerzas estabilizan a estos niveles, incluso al cuaternario? Tenemos las fuerzas estabilizadoras, que son dos tipos, o dos grupos, no tipos, dos grupos. Uno, interacciones no covalentes. ¿Cuáles están? Las que tanto hablamos: puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas. Uno. Y dos, están enlaces covalentes, como por ejemplo los puentes de disulfuro. Siempre los puentes de disulfuro se forman por la unión de dos cisteínas. Y este esquema que también les he dado en teoría, donde se puede ver todas las fuerzas estabilizadoras de una proteína, ¿no? Puentes de disulfuro, puentes de hidrógeno, atracciones, puentes salinos entre aminoácidos polares, atracciones de Van der Waals entre aminoácidos neutros. Todas estas fuerzas estabilizadoras garantizan esta estructura nativa, garantizan estos niveles secundario y terciario. Entonces, ¿cuáles son las características de la estructura nativa? Porque eso es importante. Vamos a explicar los fundamentos basándonos en la estructura nativa. Perdón.
La estructura nativa es la estructura tridimensional natural de una proteína, así es sintetizada en los ribosomas. La estructura nativa es el plegamiento natural que le confiere su actividad biológica. Es la estructura de mayor estabilidad y la estructura nativa está definida por sus niveles de organización estructural. Mientras los niveles de organización estructural, sobre todo secundario, primario, secundario y terciario, están estables, la estructura nativa se mantiene tal cual. Y recordemos nuevamente que la estructura primaria determina la estructura terciaria. La estructura primaria, ¿recuerdan? La secuencia, etcétera, está condicionada genéticamente. En consecuencia, el nivel terciario y secundario también estaría condicionado genéticamente, ¿no? Hemos visto varios criterios de clasificación de las proteínas. Para la práctica vamos a asumir este criterio de clasificación. La clasificación según su estructura tridimensional. Aumenten aquí, es decir, según su nivel estructural terciario. Según el nivel estructural terciario. Se clasifican las proteínas en proteínas fibrosas y proteínas globulares, que ya hemos repasado tanto en teoría como en el anterior tema. Las proteínas fibrosas resultan de la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas y su función principal es estructural. En cambio, las proteínas globulares, estas torsiones que vemos aquí, que además están condicionadas genéticamente, se caracterizan porque tienen en el interior están aminoácidos apolares, hidrofóbicos, pero en la superficie están aminoácidos hidrofílicos. En la superficie, esto es un volumen, ¿no? Yo he puesto un círculo, pero esto es volumen. En la superficie están los aminoácidos hidrofílicos. ¿Cuáles son los aminoácidos hidrofílicos? Esto les he aumentado, chicos, aumenten. Los aminoácidos hidrofílicos poseen los siguientes grupos funcionales. Los aminoácidos hidrofílicos poseen los siguientes grupos funcionales en sus grupos R, que serían el grupo oxidrilo, el grupo amino, el grupo sulfidrilo y el grupo carboxilo. Entonces, si se fijan, ¿qué aminoácidos son esos? Aminoácidos, fíjense en mi cursor, aminoácidos hidroxilados, aminoácidos básicos, aminoácidos azufrados, aminoácidos ácidos. Estos están en la superficie y eso garantiza la solubilidad de las proteínas globulares. En esta práctica vamos a abocarnos a las proteínas globulares porque vamos a ver reacciones de precipitación. No vamos a pretender precipitar lo insoluble, ¿no? No, nada que ver con fibrosas. Vamos a hablar de las globulares. Hemos hablado de que puede precipitarse con desnaturalización. Hemos dicho, ¿verdad?, de que qué es lo que mantiene la estructura de una proteína y además su función biológica. Pues las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales superiores. Si se alteran las condiciones que mantienen las fuerzas estabilizadoras, va a ocurrir una modificación estructural que puede conducir a la pérdida de su función biológica, llamado proceso de desnaturalización. Por ejemplo, si tenemos una proteína nativa, que así ha sido sintetizada en los ribosomas, pasa por el aparato de Golgi, etcétera, y se forma esta proteína. Esa proteína puede estar estabilizada, fíjense en mi cursor, tal vez por aquí puentes de hidrógeno, aquí también puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, puentes salinos. Si alteramos las condiciones que mantienen estas fuerzas, todo esto se rompen las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales superiores y la proteína se desmorona y se transforma en una larga cadena de aminoácidos que por su alto peso molecular precipita. Esta desnaturalización o esta precipitación puede ser con o sin desnaturalización. ¿Qué factores producen precipitación o posible desnaturalización? Encabezando está el calor, hemos visto esto en teoría. El calor aumenta la energía cinética y aumentan los choques entre moléculas y se rompen los niveles,
las fuerzas estabilizadoras de la estructura proteica. Se rompen las fuerzas estabilizadoras de la estructura proteica. Este proceso es irreversible. Este proceso con el calor es irreversible, es decir, con desnaturalización. Otro factor que puede precipitar proteínas, todo esto hemos visto en teoría también, chicos, ¿verdad? Bueno, estamos reforzando. Si yo hablo estas cosas de teoría, digamos, como introducción teórica a la práctica, se asume que eso yo puedo evaluar en exámenes de prácticas, ¿verdad, chicos? Así como en los de teoría. ¿Qué otros factores producen precipitación? Pues los cambios de pH. Si nosotros cambiamos los pH, por ejemplo, en esta figura, les he dicho puentes de hidrógeno, puentes salinos. Si cambiamos el pH, este puente salino que estaba dado, por ejemplo, con un amonio positivo y un carboxilato negativo, si cambiamos el pH, ese amonio ya no estará como amonio, puede cambiar. Entonces todo esto se desmorona y la proteína precipita. La presencia de sales, tanto de sales como de la urea. Fíjense, vemos grupos funcionales de amino y grupos carboxilo. Pues en las sales como el ion guanidinio y la urea interfieren en los puentes de hidrógeno de la estructura proteica. Interfieren en la formación de los puentes de hidrógeno de la estructura proteica. De esa manera precipitan las proteínas. El mercaptoetanol, otro agente precipitante, y lo mismo, este oxidrilo también, encierra en un círculo, interfiere en la formación de puentes de hidrógeno. El sulfidrilo también puede intervenir, puede interceptar, perjudicar, quiero decir, con los puentes de hidrógeno de la estructura proteica. Pero también es un agente reductor que puede reducir ciertos grupos funcionales y perjudicar o desmoronar a la proteína, en consecuencia la precipita. Los disolventes polares, como por ejemplo los detergentes, que se usa mucho para purificar o separar proteínas, este dodesilsulfato, por ejemplo, este es un detergente. Este grupo que estoy encerrando con mi cursor, encierren ustedes en su diapositiva, esto es una estructura tipo sal. Es una sal, no tipo sal, es una sal. Entonces va a interferir con puentes salinos de la estructura de la proteína. Esto interfiere con los puentes salinos de la estructura proteica. Y toda esta zona alifática va a interferir, haga un corchete ahí, interfiere con las atracciones de Van der Waals de la estructura proteica. Eso es bien importante. Y finalmente las agitaciones vigorosas. Si nosotros tenemos una proteína de este tipo, por ejemplo, este dibujito, este esquema, en un tubo de ensayo. Espérenme un cachito, en un tubo de ensayo. Y lo agitamos, ¿qué va a pasar? Estas débiles atracciones de Van der Waals, puentes de hidrógeno, se rompen y la proteína precipitaría. Entonces, no se debe agitar vigorosamente una solución de proteínas. Perdón, chicos, un cachito. También puede ocurrir lo siguiente. Si se restablecen las condiciones fisiológicas, digamos, el pH que hemos puesto no ha sido muy extremo, o digamos, la concentración de otro agente precipitante ha sido muy débil, pues se puede, perdón, un cachito. La batería, un cachito. Se puede nuevamente renaturalizar, se puede nuevamente armar, diríamos, o plegar sobre sí misma la proteína. Entonces, ese fenómeno se denomina renaturalización y se dice que es una precipitación reversible. Tanto hablamos de reversible, irreversible, desnaturalización o no,
primero preguntémonos así, ¿no? ¿Para qué precipitamos? Porque aparentemente lo que hablamos es como si la precipitación sería un perjuicio, ¿verdad? Destruye los puentes salinos, destruye los puentes de hidrógeno y la proteína precipita por su alto peso molecular. Pero tiene un objetivo. ¿Para qué precipitamos? Pues puede ser con dos propósitos principales. Para caracterizar la proteína, es decir, cuáles son sus aminoácidos constituyentes, cuál es su secuencia, o para estudiar la función biológica de esa proteína. ¿Será una enzima? ¿Será un factor de crecimiento? ¿Será un antígeno? Etcétera. Y para estudiar, pues primero hay que aislar y purificar. Y para aislar y purificar, pues tenemos que precipitar. Para eso se usa la precipitación. Entonces, ¿qué factores tenemos para precipitar? Con fines de separación y purificación, si llevamos las proteínas a un pH igual a su punto isoeléctrico, la proteína, ¿qué le va a pasar? La proteína va a precipitar porque ya no habría repulsión electrostática. Pero a ver, recordemos, ¿qué es el punto isoeléctrico, chicos? ¿Alguien recuerda? Hemos visto en aminoácidos, hemos visto en péptidos, hemos visto en proteínas. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Porque les digo, si se lleva la proteína a un pH igual a su punto isoeléctrico, la proteína precipita. ¿Recuerdan qué es el punto isoeléctrico? Chicos, el punto isoeléctrico, recuerdan, es un valor de pH en el cual la proteína tiene carga neta cero. Un valor de pH en el cual la proteína adquiere una carga neta cero. Si su carga neta es cero, entonces ya no hay repulsión entre moléculas y la proteína precipita. En este campo de la precipitación de proteínas se llama la proteína coalesce, coalescencia, ¿no? Tiende a coalescer. Aquí aumenta, esta es una precipitación reversible, sin desnaturalización. Precipitación reversible, sin desnaturalización. Otro método por el cual podemos precipitar proteínas es usando sales de metales pesados como plomo, mercurio. Siempre y cuando la proteína esté con una carga negativa, es decir, por encima de su punto isoeléctrico. En condiciones fisiológicas, por lo general, sí están con carga negativa las proteínas. Entonces, si nosotros le ponemos una sal de plomo, por ejemplo, que es el electropositivo, este metal, pues positivo neutraliza a la carga y la proteína precipita. Aquí pongan precipitación irreversible con desnaturalización. Otro agente para precipitar es el alcohol etílico, que deshidrata la proteína. En esto se basa su acción desinfectante, ¿no? Que precipita las proteínas de las bacterias, de los virus. Y finalmente el sulfato de amonio. Lo he puesto en negrillas por la gran importancia de esta sal para precipitar proteínas. El fundamento de esto vamos a hablar cuando estemos haciendo en la práctica. Y aquí se aumenten, produce precipitación reversible. Precipitación reversible sin desnaturalización. Entonces vamos a hacer precipitación por sales y metales pesados, precipitación por etanol con sulfato de amonio. Entonces, tanto estoy diciéndoles precipitación precipitación reversible o irreversible, con o sin desnaturalización. Cuando se precipitan entonces las proteínas, puede ser con desnaturalización o sin desnaturalización. Entonces, ¿pero qué será la desnaturalización? A ver, pensamiento analítico, chicos. ¿Qué será la desnaturalización? Si les digo yo, está basado en la estabilidad de la estructura nativa. ¿Cómo definirían la desnaturalización, chicos? Dato les doy. Está basado en la estabilidad de la estructura nativa. Ya hemos hablado de la estructura nativa. ¿Qué sería la desnaturalización de una proteína, chicos? Pensamiento analítico. Chicos. Bueno, chicos. Si depende de la estructura nativa,
La desnaturalización es la pérdida de la estructura nativa, pero no acaba ahí, eso es insuficiente. La desnaturalización es la pérdida de la estructura nativa, es decir, es la pérdida de las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales secundario y terciario. Es decir, es la pérdida de las fuerzas, pérdida o destrucción de las fuerzas estabilizadoras de los niveles secundario y terciario. Es decir, ¿qué fuerzas? Destrucción de puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, puentes salinos, etc. Esa es la desnaturalización. Y es un proceso irreversible. Es decir, pierde su función biológica. Esa sería una precipitación con desnaturalización. Para que se entienda mejor, les he puesto este esquema. Con desnaturalización es irreversible el proceso. Sin desnaturalización, el proceso es reversible. Entonces, cuando yo quisiera precipitar una proteína irreversiblemente, para estudiar su composición, qué aminoácidos están presentes, cuál es su secuencia. Cuando yo desearía precipitar una proteína de modo reversible, cuando quiero estudiar su función biológica, yo no quiero que se destruya. En la precipitación irreversible, en consecuencia, se pierde la función biológica. En cambio, en la precipitación sin desnaturalización, se mantiene la función biológica. Entonces, ¿cuáles son los factores que desestabilizan? Ya hemos hablado de qué se trata, ¿no? O que precipitan irreversiblemente con desnaturalización, el calor, los pHs extremos, muy ácido o muy alcalino, solventes orgánicos, sales de metales pesados. ¿Y qué factores precipitan de manera reversible, que no se destruya la función biológica? El punto isoeléctrico, las sales neutras y los solventes orgánicos, siempre y cuando se trabaje a temperaturas bajo cero, menos 8, menos 20 grados. Los más usados son estos dos. Entonces, queda claro esto de sin o con desnaturalización, ¿verdad? Bueno. En la parte experimental vamos a necesitar todos estos materiales que les he dado en la guía, en sus diapositivas, estos reactivos y estas muestras. Vamos a trabajar con suero humano esta vez. Entre los reactivos no hemos visto todavía la ficha de seguridad química del ácido acético glacial, pues es corrosivo, hay que tener cuidado al manejarlo, deberíamos trabajar en campana, siempre con frascos de vidrio grueso de color ámbar, cierre hermético. El acetato de plomo es un polvo blanco, hay que tener mucho cuidado, esto sí es muy tóxico, tóxico para el medio ambiente y toxicidad aguda para el ser humano. Por eso cuando hemos hecho la anterior práctica con acetato de plomo, recuerdan, yo les he entregado con gotero. He preferido que ustedes no manipulen. Cuidado con el acetato de plomo. Y el sulfato de amonio que vamos a preparar, solución saturada, no reviste mayor peligro. Procesos previos y conocimientos previos. Vamos a usar ácido acético glacial. ¿Qué significa glacial? ¿Recuerdan, chicos? ¿Alguien recuerda? Cuando avanzamos, chicos, sobre todo en laboratorio, es importante esto de conocimientos previos. O sea, recuerdan lo que han estudiado antes o conmigo mismo en este año o en otros años. De esa manera ustedes engloban en su cerebro, construyen el conocimiento, chicos. Pero pónganle ganas. ¿Alguien recuerda de dónde viene ese término glacial? Hacer mención al hielo, ¿no? A los glaciales. A ver, ¿quién quiere responder? Natalia, dime. Eso, espérame un cachito. Garnica, Navia, Natalia, ¿no? Ya. Sí, es como dice su compañera. De ahí viene el término glacial, porque a temperatura, casi a temperatura ambiente, digamos 16 grados, aquí está, tiende a cristalizar, formando cristales que asemejan al hielo. Esto sobre todo es porque está con una carga, está muy puro, más o menos un 96% de pureza. Solo ese ácido acético, digamos, cristaliza de esa manera. De ahí viene el término glacial. Entonces estamos hablando de un ácido acético PA, puro.
Esto es sacado de la inteligencia artificial, que dice: el ácido acético se denomina glacial debido a su tendencia a solidificarse en cristales similares al hielo a temperaturas que son ligeramente por debajo de temperatura ambiente, es decir, 16 grados. Pero está relacionado con su alta concentración. Cuando uno saca información de la inteligencia artificial, se pone entre paréntesis inteligencia artificial, chicos. No les sugiero que usen mucho la inteligencia artificial, no me digan retrógrada, pero solo para cosas muy puntuales, para cosas que sugieran análisis o que ustedes hagan un esfuerzo mental. No acudan a la inteligencia artificial, acudan a su inteligencia natural que Diosito les ha dado. Para cosas muy puntuales como definiciones es muy útil. Yo he sacado esto, por eso he puesto por ética, que eso dice la inteligencia artificial, que es indiscutible que así es, pero otras cosas no. Sugiere criterio, hay que tener cuidado al usar la inteligencia artificial. Conocimiento previo, ya hemos hablado de esto. ¿Cómo se define una solución saturada? Chicos, ¿recuerdan qué es una solución saturada? Vamos a usar solución saturada de sulfato de amonio. ¿Qué es una solución saturada? ¿Quién recuerda? Chicos. Si yo fuera su hermanita, digamos que estoy en colegio y les digo: tú estás en la universidad, ¿qué es una solución saturada? ¿Qué le dirían? Mijail, dime. Doctora, o sea, se refiere a una solución en la que el solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva. Eso, muy bien, espérame, Mijail. Zárate Torrejón, ¿no, Mijail? Sí. Ya, eso. Una solución saturada es aquella en la que un solvente se encuentra en su máxima capacidad disolutiva, que puede ser cualquier solvente, ¿no?, respecto a un soluto dado. Por ejemplo, para el ácido, respecto a una cantidad de soluto dado. Por ejemplo, para sulfato de amonio, vamos a decir, una solución saturada sería que el agua es un volumen de agua que está en su máxima capacidad disolutiva para una cantidad determinada de sulfato de amonio. ¿Y cómo se hace eso? Pues, ¿cómo se prepara? ¿Recuerdan? Hemos visto una prueba piloto. Ahí pongan repasar carbohidratos, ahí está, porque yo les puedo preguntar. Estamos haciendo conocimientos previos. Recuerdan, en un tubo de ensayo se coloca un pequeño volumen de agua y se va añadiendo pequeñas cantidades del soluto, hasta que veamos que casi no se disuelve. Entonces decimos, para un volumen de 1 mililitro es tantos gramos, para 5, 10, 20, 100 que yo quiera, X. Repasar, y una tarea. Preparar 50 mililitros de acetato de plomo 0,1 molar para la siguiente clase. Preparar este volumen, esta solución, su peso molecular. Bueno, entonces comencemos. Vamos a empezar. La acción del calor. La mayoría de las soluciones de proteínas, al someterlas al calor, sobre todo de ebullición, precipitan. Se rompen, ¿qué cosa? Las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales superiores, provocando la precipitación. Esto es, recuerdan, irreversible con desnaturalización. Reactivos ácido acético glacial, nuestras muestras albúmina, etcétera, leche. Procedimiento: disponemos de nuestros tubos de ensayo y blanco, control negativo, control positivo, las muestras. Y añadimos 1 mililitro de la solución proteica. Vamos a calentar, inclinando siempre los tubos hasta ebullición, y le podemos añadir unas gotitas de ácido acético. Sin añadir ácido acético, incluso vamos a ver que la albúmina y algunas muestras, no sé qué usemos, ya van a precipitar. Pero en el caso de la leche, eso vamos a hablar por qué hablamos en particular de la leche, se añade unas gotitas de ácido acético. Entonces, añadiendo ácido acético se observa mucho mejor la precipitación. ¿Por qué ácido acético si estamos hablando de calor? Eso vamos a ver en la práctica, para que se quede en sus cerebros, chicos, en sus cabecitas, a ver si así saca mejores notas. En el momento que estemos viendo, ahí les voy a decir por qué. Es interesante por la leche. Luego tenemos acción de solventes orgánicos. Vamos a usar etanol absoluto con una ligera acidificación y nuestras muestras. Disponemos nuestros tubos y
colocamos más o menos 5 mililitros de etanol en cada tubo. Vamos a bajar este volumen, pero bueno, de eso vamos a ver en la práctica. Y dejamos caer por las paredes, por eso inclinado en este otro sentido, no estamos calentando. Dejamos caer, inclinamos el tubo y dejamos caer, fíjense en el cursor, por las paredes más o menos 1 mililitro de la muestra. Y vamos a ver cómo se va pegando al vidrio, precipitando, pegándose al vidrio. En esto se basan los preparados histológicos, que siempre ustedes van a ver en microbiología, no sé si en parasitología, pero sí en microbiología, hematología, microbiología clínica, etcétera, cómo se deben fijar los preparados en los portaobjetos. Pues se usan etanol o metanol. Vamos a ver cómo al caer la solución proteica va precipitando y pegándose en el vidrio. O por lo menos precipita, ¿no? Coagulando. Esta es una precipitación irreversible. Precipitación vamos a hacer con metales pesados. Hemos dicho que a un pH, si se encuentra con carga negativa, generalmente a un pH de 7, las sales de metales pesados van a neutralizar la carga y van a precipitar. Nuestros reactivos, acetato de plomo 0,1 molar que ya hemos preparado, y nuestras muestras. Disponemos de nuestros tubos, un blanco, control negativo, nuestras muestras, y vamos a dejar caer acetato de plomo gota a gota, también de manera inclinando los tubos, y vamos a ver que en el blanco no pasa nada, el control negativo nada, pero sí nuestro control positivo coagula inmediatamente. Coagular significa que es irreversible. Entonces también la leche coagula, sin añadir calor, ni ácidos, ni nada. El acetato de plomo neutraliza la carga negativa del proteinato y precipita. Algo que quiero resaltar es, en todas las diapositivas que les he dado, incluso en el anterior tema, en todos, siempre ponemos un blanco control negativo, ¿verdad? Pero en la práctica, si se han dado cuenta, obviamente se han dado cuenta, no usamos blanco ni control negativo. No porque esto esté de más. Esto cuando se hace una prueba, que no sea nada más académica como lo que hacemos, siempre debe haber un blanco, siempre un control negativo. En la práctica sí usamos controles positivos, ¿verdad? Pero negativo y blanco no, por un motivo de, uno, no gastar reactivo porque cuesta mucho conseguir estos reactivos, y dos, para no contaminar el medio ambiente. El blanco, recuerdan, para controlar el reactivo. Entonces, yo sé que está bien preparado, puedo darme ese lujo de no hacer para no contaminar el medio ambiente, chicos. Recuerdan, tenemos que neutralizar. Cuando ustedes se van, yo dejo y me quedo un rato, tengo que dejar chorreando el grifo, neutralizar, es un trabajo. Además, no queremos contaminar nuestro medio ambiente. Y de las universidades debería partir eso, de cuidar el medio ambiente. Aclaración, chicos, entonces. Sales de metales pesados, entonces vamos a ver qué precipita. Y precipitación por sales neutras. Las sales neutras precipitan, incluso es tan útil que permite clasificar proteínas. No vamos a hacer eso ahora. En bioquímica clínica ustedes van a ver cómo se diferencian las albúminas de las globulinas, por ejemplo. Pero ahora vamos a ver cómo precipita de manera reversible. Vamos a usar sulfato de amonio, solución saturada. Vamos a preparar unos 2 mililitros. Y nuestras muestras. En este caso vamos a usar suero o plasma humano. Nuestro procedimiento, disponemos de nuestros tubos, control positivo, negativo y suero. Y vamos a añadir gota a gota sulfato de amonio. Y vamos a ver que no pasa nada con el blanco, nada con el negativo, con el positivo empieza a precipitar. Precipita. Pero como hemos dicho que esto es reversible, le vamos a añadir al precipitado agua o solución fisiológica. Agitamos y vamos a ver que otra vez se restituyen las muestras. Es decir, que la precipitación es reversible y en consecuencia sin desnaturalización. Por eso es tan usado la precipitación con sulfato de amonio, solución saturada. Realmente vamos a colocar todos nuestros datos en nuestras tablas de doble entrada, nuestras muestras y todos los procedimientos que hemos usado. Y luego, para su informe, chicos, esto y no solo esto, el instructivo que les he dado, y esto les vuelvo a aclarar. El informe de este tema se entregará junto con los informes de los temas relacionados en un solo documento. O sea, que todavía no me entregan. Pero, ya vayan, esto no hemos hecho todavía, pero los anteriores ya vayan haciendo. Yo asumo que ya han hecho su informe de lípidos,
Ya han hecho su informe de aminoácidos y ya han hecho o están haciendo su informe de proteínas a nivel primario. Vayan haciendo, pero todavía no me entregan. Y me van a entregar todo en un documento junto con un cuestionario general. Yo había pensado dejarles el cuestionario general este viernes para que a ver lo puedan hacer en el receso, pero sé que tienen exámenes volviendo al receso. Es más, conmigo tienen una semana después. En el receso aprovechen, chicos, de hacer sus informes, tenerlos ya listos y vayan estudiando. Entonces, todavía no me entregan, chicos. La fecha será cuando yo les indique, iba a estar en el Classroom. ¿Alguna pregunta, chicos? No se vayan, voy a registrar asistencia. No se retiren. ¿Una pregunta? Si mientras piensan alguna pregunta, chicos, voy a registrar asistencia. Esperen un cachito. Ya, entonces aquí están, chicos, chequen. Aquí están. Todos. Deben estar todos. Ahí vamos a ver. Unos dos. Están 40 personas. Y son 48, creo, son 45. Ya, entonces voy a anotar aquí un cachito, chicos, por favor. Es el grupo 314. Ya. Han chequeado que están ahí, ¿no? Ya. Doctora, no está mi nombre. ¿Nombre? Marza Naira Yomina. ¿Perdón? Marza Naira Yomina. Yomina con G, con J, Con J. Mi apellido es Marza. Judith, Janet, Juan, Judith. ¿Recién has entrado? Judith. Si no estás, a ver, voy a aumentarte aquí. ¿Nombre? ¿Tu nombre? Hola. Yuhu. Chicas. ¿Qué nombre me ha dicho? No me acuerdo. Doctora, es Naira Yomina Marza. Naira es tu nombre. Sí. Naira Yomina. JH. JH Yomina. ¿Qué cosita más? ¿Tu apellido? Marza. Marza. Ya. Eres de este grupo, 314, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Alguien Sí. más, chiquitos? Espérenme un cachito. ¿Alguien ha hecho la campana? Doctora, buenos días. Mi nombre tampoco aparece en la lista. Ya, esperamos un ratito. Ya, ¿cuál es tu nombre? Daisy Rodríguez Condori. ¿Ahorita recién has entrado? Porque esto registra todo, chicos. Recién se han unido, seguro. Ay, chicas, no importa ya. Daisy Rodríguez Condori. Voy a aumentar aquí. Doctora, buen día. En la parte de arriba está su nombre, Daisy. A ver. Alejandra. Número Sí, 7. estás en número 7. Sí, gracias por hacerme ver. Está ahí, estás. ¿Alguien más, chiquitos? Nadie más, ¿no? Ya. Listo, chicos. Entonces, atiéndame. Vayan haciendo su informe, porque apenas entremos volviendo del receso, vamos a hacer esta práctica. En el chat yo les voy a decir que van a traer. Apenas volviendo del receso, repito, entramos y hacemos esta práctica. La subsiguiente semana, la introducción teórica del último tema del módulo. Después de eso, hay una fecha para entregar su informe y su cuestionario, y después es el examen. O sea que yo ya voy a colocarles el examen, la fecha, puede variar 1 o 2 días. En el chat voy a colocarles hoy día mismo o mañana más tardar la fecha del segundo examen de práctica. Para que no me digan, no podemos, tenemos XZ materias y me lleven al último, luego un aplazo de esos tremendos chicos. Esta tarde o mañana más tardar, yo en el chat voy a subirles oficialmente la fecha del segundo examen de prácticas. Y eso no se va a mover. Podemos ver 1 o 2 días antes, después, sí, flexibilidad hay, pero luego no se mueve. ¿Ya, chicos? Siempre es después de un seminario. Yo juraba que el seminario iba a ser, ahora me van a sacar lindas notas.
tremendas malas notas. Sus notas mañana, hoy día voy a subir de 300, mañana subo de ustedes. ¿Por qué, chicos? Ya les había dicho que es 3 veces que estoy revisando. Son casi 300 estudiantes, 900 veces revisando. Me ha tomado muchísimo tiempo. Porque decía, a él le vale medio punto, pues está tan mal, pero al otro no le he hecho valer. ¿A quiénes no he hecho valer? Otra vez, les pondré igualito a todos, igualito a todos, igualito a todos. Y no está bien eso, chicos. Ahí estoy grabando, perdón. Espérenme. Ciertas cosas, no. Ya. No tengo por qué estar revisando tanto. Última vez, chicos, primera y única vez que voy a hacer esto, para darles un impulso. No pueden sacar notas tan malas. No estoy grabando, sí. Que ni siquiera concentración 1 por volumen 1, porcentaje de error que hemos hecho tanto, que es tan simple. ¿Cómo no van a poder hacer si no entienden